Jesús es Dios. Esta verdad es nuclear de nuestra fe. No puedes negar esta verdad y decir que sigues siendo cristiano, porque para nosotros Jesús no es simplemente un gran personaje de la historia, un gran iluminado, un gran profeta. Decir que Jesús es Dios, reconocer su divinidad, saber que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, igual al Padre y al Espíritu Santo, es la piedra de toque, es la verdad vinculante con todos los que nos decimos cristianos. Bien, por supuesto que esta verdad no la vamos a negar, pero ¿qué tal si la hacemos un poco más comprensible modificándola gramaticalmente? ¿Cómo? Es que, mira, si yo por ejemplo digo, la casa es azul, bueno, tengo el sujeto, que es la casa, y el predicado, o sea, lo que se dice del sujeto, que es azul. El predicado me está describiendo, me está dando a conocer algo sobre el sujeto, que es la casa es azul. Bueno, ya sé que la casa es de color azul. Si en este caso el sujeto es Jesús y de él predico, de él digo, Jesús es Dios, pues qué padre, pues me dejaste igual. Porque Dios es el que por definición va más allá de nuestro conocimiento, aquel que no podemos comprender con nuestra limitada capacidad. Entonces, pues bueno, Jesús es Dios, pues sí, pero todavía no tengo muy claro cómo es Dios. Bien, entonces, ¿qué tal si le damos la vuelta a la palabra y decimos, Dios es Jesús? Entonces ahí sí me aporta mucho más. Ahora sí puedo saber cómo es Dios, porque a Jesús sí lo puedo conocer, porque Él se hizo hombre. A Él sí le puedo conocer un rostro, una personalidad, una forma de ser, y eso me revela muchísimo de cómo es ese Dios tan trascendente, tan inconmensurable, tan lejano al conocimiento humano. Ahora sí, en Dios tenemos ese acercamiento que nos dio en la encarnación de Jesucristo. Cuando en la última cena sus discípulos le piden, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús responde, tanto hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Él es el reflejo vivo de Dios, es el rostro humano de Dios. Por eso no tenemos que buscar nada más. Él es esa descripción que necesitábamos tener de cómo es Dios. O sea, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? ¿Qué es lo importante para Dios? Entonces lo podemos saber porque conocemos a Jesucristo. Por Él podemos saber que Dios es bueno, que es bueno mas no bonachón, porque Jesús emanaba esa bondad que daba confianza a los pecadores, que atraía a los niños, esa transparencia de su mirada, esa pureza de su corazón, pero al mismo tiempo esa gran fortaleza de espíritu que anima a los débiles y fustiga sin miramientos lo que está mal. Por Jesús sabemos qué es lo que ama Dios. Él ama a los buenos, pero ama con particular preocupación a los pecadores, a los alejados, porque Él no se resigna a perder a ninguno de sus hijos. Él ama con especial predilección a los que son menos amados por el mundo, a los pobres, a los pequeños, a los indefensos. ¿Y qué es lo que detesta Dios? Lo que detesta Jesús: la hipocresía, la falsedad, la injusticia y la indiferencia, ya que Jesús es muy insistente en decir que los pecados de omisión, el bien que pudimos hacer y no hicimos al necesitado, eso es lo que más detesta el Señor. Por Jesús sabemos que Dios ama al pobre que confía en Él,
al pecador que se arrepiente, aquellos que cumplen su palabra. Sabemos que para Dios es importante la sinceridad de corazón, la confianza en Él, el amor que nos tengamos unos a otros. ¿Quieres saber más sobre Dios? Entonces lo que tenemos que hacer es profundizar sobre la persona de Jesús. En Él tenemos ese libro abierto sobre Dios, esa revelación, y lo impresionante es que lo tenemos de una manera tan humana. Es decir, que descubrimos en alguien tan humano como Jesús el rostro de Dios. Entonces, no es que Dios se haga muy humano, más bien el hombre se hace muy divino cuando se asemeja a Jesús. Eso que le llamamos ser muy humanos, en realidad es un reflejo del amor divino. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios lo tenemos en la persona de Jesús. ¿Cuánto te has acercado a conocerlo, a profundizar en su persona, en sus palabras, en su espiritualidad, en sus prioridades, en sus gustos, en su forma de ser? Si nuestro ideal cristiano es llegar a ser como Él, entonces fascinémonos por su persona, profundicemos en su mensaje, porque Él es el gran revelador de Dios. Sí, por la fe sabemos que Jesús es Dios, pero para entender mejor a Dios, entonces recordemos, Dios es Jesús. Conoce cómo es Dios, conociendo cómo es Jesús. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.